Daño Mortal describe contenido violento, tales como asesinatos, violaciones, desmembramiento, abuso físico y emocional, que para algunos puede ser demasiado intenso u ofensivo. Se recomienda discreción, especialmente a menores de edad. El mal nunca queda sin castigo, pero a veces el castigo es secreto. Agatha Christie. La noche del 11 de mayo de 2022 marcó el trágico final de la vida de Anna Moraya, conocida como Mo Wilson, una destacada ciclista profesional. Fue asesinada a tiros en la casa de una amiga en Austin, Texas, donde se estaba hospedando mientras se preparaba para una competencia en ICO. Horas antes de su muerte, Mo había disfrutado de un tranquilo día, saliendo a nadar y cenando con un reconocido ciclista. Al principio, todo apuntaba a un robo que salió terriblemente mal. Sin embargo, a medida que la investigación avanzaba, lo que parecía un caso sencillo se transformó en una persecución internacional, movilizando a múltiples agencias policiales y cruzando fronteras. Soy Heidi C. Baker y esto es Daño Mortal. Anna Moraya Wilson nació el 18 de mayo de 1996 en Littleton, New Hampshire, pero creció en Kirby, Vermont. Desde pequeña estuvo rodeada de un ambiente competitivo, creciendo en una familia de atletas. Se graduó en la Burke Mountain Academy en 2014 y posteriormente en la Universidad de Dartmouth en 2019 con una licenciatura en ingeniería. Sin embargo, el deporte siempre fue su verdadera pasión. Desde niña, Mo destacó como esquiadora junior a nivel nacional, con el sueño de formar parte del equipo de esquí de Estados Unidos. Pero las lesiones de rodilla truncaron esa meta, llevándola a redescubrirse en el ciclismo. Lo que comenzó como una herramienta de rehabilitación se convirtió en su nueva obsesión, transformándola en una ciclista de grava con habilidades extraordinarias. No obstante, su visión iba más allá de los podios. Quería inspirar a otros, abrir caminos en el deporte y convertirlo en algo más inclusivo, buscando propósito y significado en cada pedaleo. Con ese objetivo en mente, se mudó a San Francisco, California, donde su carrera como ciclista despegó rápidamente. Era una estrella en ascenso, decidida a dejar su marca en el deporte. El 10 de mayo de 2022, a tan solo una semana de cumplir 26 años, llegó a Austin, Texas, para participar en una importante carrera de grava en la que muchos la consideraban la ganadora. Durante su estadía, se alojó en casa de una amiga, pero lo que prometía ser un capítulo más en su brillante carrera se tornó en tragedia. La noche del 11 de mayo, poco antes de la 1 de la madrugada, su anfitriona regresó a casa y encontró a Mo en el suelo del baño, herida de bala. Había sangre por toda la escena. A pesar de los intentos desesperados de reanimarla, ya era demasiado tarde. La vida de una de las más prometedoras figuras del ciclismo había sido brutalmente interrumpida. Cuando las autoridades llegaron al lugar, la escena era perturbadora. Había señales de lucha y los indicios sugerían que quien le disparó a Mo Wilson lo hizo estando justo encima de ella, ejecutando al menos un disparo fatal. Mientras exploraban los alrededores en busca de pistas, los investigadores encontraron un objeto clave, la bicicleta de carreras de Mo, un artículo de alto valor, descartado entre los arbustos cercanos. Al principio surgió la teoría de un robo que salió mal. Sin embargo, esta hipótesis se desmoronó rápidamente al no encontrarse evidencia de un hurto en la casa. La investigación dio un giro cuando la policía descubrió que apenas unas horas antes de que Mo fuera encontrada sin vida, había estado con otro ciclista profesional, Colin Strickland. Este nombre resonó de inmediato. Strickland no era un ciclista cualquiera,
era una figura destacada en el mundo del gravel, considerado un pionero en el deporte. Había ganado algunas de las carreras más prestigiosas y estaba respaldado por marcas de renombre como Red Bull. Colin era carismático, apasionado por el ciclismo y conocido tanto por su talento como por su popularidad entre las mujeres. Pero lo que más llamó la atención de los detectives fue su relación con una mujer llamada Caitlin Armstrong, con quien mantenía una relación que atravesaba un periodo complicado. Durante un breve distanciamiento con Armstrong, Colin tuvo una relación romántica fugaz con Mo Wilson. Según él, aquello no fue más que un episodio de una semana que terminó amistosamente, quedando como colegas en el mundo del ciclismo profesional. Sin embargo, este dato no pasó desapercibido para los investigadores, especialmente porque Colin fue la última persona conocida en estar con Mo antes de su muerte. Llevado a la estación de policía para ser interrogado, Colin no pareció ocultar nada. Relató cómo pasó el día con Mo. La había llevado en su motocicleta para refrescarse, fueron a nadar y luego comieron juntos en un restaurante. La historia fue corroborada con imágenes de cámaras de seguridad que mostraban a ambos conversando tranquilamente mientras cenaban. Pero una pista crucial surgió más tarde esa noche. Una cámara de seguridad vecina registró un vehículo cerca de la casa donde Mo se hospedaba, apenas un minuto después de que ella regresara. El video mostraba un Jeep negro con un portabicicletas, pero la placa era ilegible debido al portabicicletas. Al investigar más a fondo, los detectives notaron algo inquietante. Un vehículo que coincidía con esa descripción estaba estacionado frente a la casa de Colin Strickland. Al rastrear la matrícula, la policía descubrió que el Jeep negro estaba registrado a nombre de Caitlin Armstrong, la novia de Colin. Este hallazgo inesperado los llevó a un nuevo rumbo en la investigación, con Caitlin Armstrong como figura central. ¿Qué hacía su vehículo en la escena del crimen? ¿Qué papel jugaba ella en este trágico suceso? La intriga se intensificaba. Caitlin Armstrong parecía tenerlo todo: una vida activa, un amor por los viajes y el yoga, y una relación aparentemente sólida con Colin Strickland, con quien compartía una pasión por el ciclismo. Después de conocerse en 2019, su conexión creció rápidamente. Caitlin no solo se certificó como instructora de yoga en Bali, sino que también comenzó a competir en carreras de ciclismo amateur, uniéndose al estilo de vida de Colin. Juntos construyeron una relación que parecía ir viento en popa, incluso abriendo un negocio de restauración de remolques clásicos, donde Armstrong gestionaba las finanzas y Strickland se encargaba de las operaciones. Sin embargo, detrás de la fachada perfecta, las tensiones comenzaron a emerger. A finales de 2021, la relación se volvió tensa y ambos decidieron separarse. Fue durante este periodo que Colin tuvo un breve romance con Mo Wilson, aunque él insistió en que esa etapa había terminado. Sin embargo, Mo percibía las cosas de manera distinta. No parecía que Colin estuviera completamente seguro de dejar atrás esa conexión. Este triángulo amoroso se convirtió en un foco de atención para los investigadores cuando salieron a la luz detalles inquietantes sobre la conducta de Caitlin. Según Colin, Caitlin tenía un carácter celoso, lo que lo llevó a guardar el número de Mo bajo un alias en su teléfono. Además, la noche del asesinato, Colin mintió a Caitlin diciéndole que había estado haciendo algunas diligencias y que su teléfono estaba sin baterías, cuando en realidad había estado con Mo. Este detalle encendió las alarmas entre los investigadores, quienes notaron un comportamiento sospechoso en Caitlin. La noche del crimen, su teléfono no estaba conectado a ninguna red celular, ya sea que lo apagara o lo pusiera en modo avión. Este silencio tecnológico resultaba sumamente sospechoso. Como los detectives señalaron, un teléfono desconectado puede ser más elocuente que las propias acciones. El caso tomó un giro
aún más sombrío cuando Colin admitió que ambos habían comprado armas de fuego para su protección personal y habían recibido entrenamiento en su uso. Estas armas estaban en la casa que compartían, lo que intensificó las sospechas sobre Caitlin. Actuando con rapidez, la policía arrestó a Caitlin Armstrong ese mismo día bajo una orden pendiente por un impago relacionado con un tratamiento de Botox. Durante su interrogatorio, Caitlin se mostró fría y evasiva, negándose a explicar por qué su vehículo había sido visto cerca del lugar donde se hospedaba Mo la noche del asesinato. Los cabos comenzaban a atarse y la posibilidad de que Caitlin estuviera implicada en el crimen crecía con cada nuevo hallazgo. La interrogatoria a Caitlin Armstrong dejó a los detectives con más preguntas que respuestas. A pesar de su actitud evasiva y desinteresada, la policía tuvo que dejarla ir debido a un error técnico en la orden de arresto. Su fecha de nacimiento no coincidía con la registrada en la orden, lo que la invalidaba. Esto, sumado a la falta de pruebas suficientes, permitió que Caitlin quedara en libertad. Sin embargo, el caso dio un giro inesperado 2 días después, cuando un amigo cercano de Caitlin contactó a las autoridades y les reveló un dato escalofriante. Caitlin estaba tan enfurecida por la relación de Colin Strickland con Mo Wilson que había expresado su intención de matarla. Esta confesión fue la pieza faltante para que los investigadores solicitaran una orden de arresto. Sin embargo, cuando fueron a buscarla, Caitlin ya no estaba. Fue entonces cuando los US Marshals tomaron las riendas de la persecución, enfrentándose a un reto monumental. Nadie esperaba que Caitlin decidiera huir y su capacidad para evadir a las autoridades tomó por sorpresa a todos. El equipo de búsqueda comenzó a rastrear a amigos y familiares, reuniendo fotografías y cualquier información que pudiera ayudar. Sus esfuerzos los llevaron hasta Christy, la hermana de Caitlin. En el norte del estado de Nueva York, Christy confesó que Caitlin había estado con ella unos días, pero que luego la había dejado en el aeropuerto de Newark con la excusa de regresar a Austin, Texas. Sin embargo, poco después, Caitlin llamó a su hermana diciendo que había decidido conducir de regreso, lo que parecía absurdo. Las sospechas de los Marshals se confirmaron cuando revisaron los registros del aeropuerto y descubrieron que no había ninguna reserva de vuelo bajo el nombre de Caitlin. En su lugar, las autoridades detectaron que el pasaporte de Christy Armstrong había sido usado para abordar un vuelo a Costa Rica. Aunque Christy negó haber facilitado el pasaporte, el equipo sospechaba que Caitlin había recurrido a este documento para huir del país. La investigación llevó a los Marshals a Costa Rica, donde descubrieron que Caitlin se encontraba en San José, una ciudad estratégica para mantenerse oculta debido a su dinámica y densidad. Sin embargo, para cuando llegaron, Caitlin ya había desaparecido nuevamente. La persecución, que ya acumulaba un mes de retraso, se volvía cada vez más complicada. Caitlin no solo había logrado mantenerse un paso adelante, sino que también parecía haber perfeccionado su estrategia para eludir a las autoridades. Con la ayuda de las autoridades costarricenses y del Departamento de Estado de Estados Unidos, los Marshals estadounidenses sabían que encontrar a Caitlin Armstrong sería una tarea monumental. A pesar de contar con inteligencia que indicaba que ella se hospedaba en albergues en Costa Rica, la abundancia de estos y la densidad turística del país complicaban la búsqueda. Sin embargo, un punto de avance surgió cuando rastrearon el número de teléfono de un empresario estadounidense que parecía haber tenido contacto con Caitlin. Cuando los Marshals lo contactaron, este inicialmente negó conocer a alguien llamado Caitlin Armstrong. Sin embargo, al recibir una foto de ella, reconoció a la mujer con quien había interactuado, aunque aclaró que ahora usaba el nombre Beth y que había cambiado su apariencia. Su cabello ya no era rojo, sino marrón y mucho más corto. El empresario aseguró no saber que Beth era, en realidad, Caitlin Armstrong.
pero proporcionó un dato crucial. La había conocido en un estudio de yoga en Jacó, un popular destino turístico en Costa Rica. Los Marshalls se movilizaron de inmediato hacia Jacó. Revisaron horas de video de vigilancia en la zona, pero no encontraron rastro de Caitlin. A pesar de este revés, otra pista los condujo a Santa Teresa, un pueblo turístico remoto conocido por sus playas paradisíacas y su comunidad de viajeros internacionales. Sin embargo, la búsqueda en Santa Teresa resultó aún más complicada. La zona estaba repleta de turistas extranjeros, muchos con características similares a las de Caitlin, lo que dificultaba su identificación. Desesperados por avanzar, los Marshalls optaron por estrategias creativas. Uno de los agentes comenzó a asistir a clases de yoga, esperando encontrar a Caitlin Armstrong, dado que era una instructora certificada. Paralelamente, descubrieron que ahora usaba otro alias, Ari. A pesar de sus esfuerzos, los días pasaron sin resultados. Frustrados y casi al borde de abandonar, los Marshalls recurrieron a una última táctica. Publicaron un anuncio en una página local de Facebook solicitando un instructor de yoga con carácter de urgencia. Aunque inicialmente la estrategia no dio frutos, cuando los Marshalls estaban a punto de abandonar Santa Teresa y regresar a San José, recibieron una respuesta. Una persona, identificándose como instructora de yoga, aceptó reunirse con ellos. Esto reavivó la búsqueda y los Marshalls, junto con la policía de turismo, volvieron rápidamente a Santa Teresa. Su atención se centró en un albergue llamado Don John, donde se creía que se alojaba la persona que había respondido al anuncio. Los Marshalls, conscientes de que un movimiento en falso podría alertar a Caitlin, planearon una estrategia cuidadosa. Uno de ellos, haciéndose pasar por turista, se acercó al albergue Don John, donde creían que estaba hospedada. Fingiendo ser un viajero curioso, le hizo preguntas casuales y habló exclusivamente en español, lo que obligó a Caitlin a usar su teléfono para traducir. Este acercamiento permitió al Marshall observar detalles importantes. Ella tenía una venda en la nariz y los labios ligeramente hinchados, indicios claros de una cirugía reciente. Sin embargo, fueron sus ojos, idénticos a los de las fotos, los que confirmaron su identidad. Tras la confirmación, la policía local procedió a realizar el arresto. Durante la intervención, los investigadores encontraron evidencia clave: un recibo de cirugía plástica. Caitlin se había sometido a un procedimiento para alterar la forma de su nariz, parte de su estrategia para evitar ser reconocida. Sus constantes cambios de nombre y esta transformación física casi lograron que escapara definitivamente. Sin embargo, su suerte se agotó. Fue extraditada a Texas, donde enfrentó cargos por el asesinato de Moria Wilson. Poco antes del juicio, Caitlin protagonizó otro intento de fuga. Durante una cita médica, aprovechó un descuido para intentar escapar. Aunque fue capturada rápidamente, este episodio reforzó la percepción de su desesperación por evadir la justicia. El juicio de Caitlin Armstrong comenzó el 1 de noviembre de 2023, con el fiscal del distrito del condado de Travis, José Garza, liderando el caso junto al fiscal Ricky Jones. En las declaraciones iniciales, la fiscalía presentó pruebas contundentes al jurado. Mostraron un audio captado por una cámara de seguridad que registró los últimos momentos de Moria Wilson, incluyendo el escalofriante sonido de 3 disparos. Según los fiscales, Armstrong no solo disparó a Wilson 2 veces inicialmente, sino que se aseguró de infligir un tercer disparo en su costado. La fiscalía argumentó que Caitlin había estado siguiendo a Mo utilizando una aplicación deportiva diseñada para monitorear recorridos de ciclismo y carrera, lo que le permitió conocer su ubicación exacta. Además, afirmaron que Caitlin tenía acceso a las cuentas de redes sociales y mensajes de su pareja, Colin Strickland, y que esa noche había rastreado tanto a Mo Wilson como a Colin Strickland. El equipo de fiscales también expuso cómo Caitlin intentó encubrir el crimen. Tras disparar a Mo Wilson, ocultó la bicicleta de la víctima
entre unos arbustos cerca de donde estaba estacionado su jeep, simulando un robo. Sin embargo, cometió un error crucial. Dejó rastros de su ADN en el manillar y el asiento de la bicicleta. Esta evidencia, combinada con el recibo de la cirugía plástica en Costa Rica, reforzó el caso en su contra, pintando un cuadro claro de una mujer desesperada por escapar de la justicia. La defensa, liderada por Geoffrey Puryear, intentó sembrar dudas en el jurado al señalar la falta de evidencia directa contra Kaitlyn Armstrong. Puryear destacó que no existían grabaciones de seguridad que la mostraran en la escena del crimen, ni testigos que la hubieran visto cometer el asesinato. Además, argumentó que Kaitlyn huyó porque temía por su vida, sugiriendo que su pareja, Colin Strickland, podría haber sido responsable del crimen y que ella temía convertirse en su próxima víctima. Sin embargo, esta teoría encontró un obstáculo significativo. Colin tenía una coartada sólida. En el momento del asesinato, estaba en una llamada telefónica, lo que descartaba cualquier implicación. El juicio, que duró 2 semanas, llegó a su conclusión rápidamente. Al jurado le tomó apenas 2 horas deliberar antes de declarar a Kaitlyn Armstrong culpable de asesinato. Al día siguiente, fue sentenciada a 90 años de prisión, poniendo fin a una intensa búsqueda y proceso judicial. En honor a Moriah Wilson, su familia y amigos decidieron preservar su memoria de maneras significativas. En Kingdom Trails, Vermont, un lugar especial para Moriah, se construyó un sendero llamado Moriah's Ascent. Además, su familia fundó la Moriah Wilson Foundation, una organización dedicada a promover un estilo de vida saludable, fomentar la recreación y ampliar el acceso a deportes y programas educativos, reflejando los valores que Moriah defendió en vida. El caso de Kaitlyn Armstrong y el trágico asesinato de Moriah Wilson nos deja con una lección profunda sobre los riesgos de las emociones desbordadas y las decisiones impulsivas. Kaitlyn Armstrong, al final, no solo destruyó la vida de una joven prometedora, sino que también arruinó su propia existencia al intentar escapar de la justicia. El dolor de la familia de Moriah Wilson es irreparable, pero su legado vive a través de la fundación que lleva el nombre de Moriah y el sendero que honra su memoria. Aunque el juicio ya ha llegado a su fin, este caso sigue recordándonos que las acciones tienen consecuencias y que el amor y la confianza, cuando se ven empañados por la obsesión y el resentimiento, pueden llevar a resultados devastadores. ¿Crees que Kaitlyn Armstrong actuó por celos o había algo más oscuro detrás de su motivación? ¿Piensas que la fuga de Kaitlyn Armstrong después del asesinato fue una muestra de arrepentimiento o simplemente una huida desesperada? Daño Mortal es una producción de QOQ Network, creado y narrado por mí, Heidi C. Baker, editado y producido por Jacari Baker. Querida audiencia, antes de despedirnos, queremos agradecerles por acompañarnos en este relato. Si te ha conmovido o inspirado, te pedimos que te suscribas y nos sigas en nuestras redes sociales para estar al tanto de futuros episodios. También queremos recordarte que esta historia está disponible en Apple Podcasts, Spotify y otros lugares donde disfrutas escuchar tus podcasts.